¿Cómo anda la gente? La historia arranca en un rincón remoto del reino. El estruendo de una batalla resuena a la distancia, donde tres aventureros enfrentan a un colosal dragón en un bosque envuelto en llamas y destrucción. La bestia, con escamas relucientes y un rugido que sacude la tierra, lanza llamaradas que consumen los árboles a su paso, mientras los guerreros, exhaustos, luchan por mantenerse en pie. A kilómetros de ahí, en un tranquilo valle salpicado de huertos perfectamente alineados, Al Wayne, un joven agricultor con mirada serena, contempla sus cultivos con orgullo. El eco de la batalla le llega como un trueno lejano, pero lo destaca, convencido de que es una tormenta que amenaza con mojar sus preciadas verduras. Al no es un agricultor común, su dedicación al cultivo lo ha llevado a perfeccionar sus habilidades hasta alcanzar el rango máximo en jardinería, un logro que celebra en silencio. Así, en ese momento, una figura familiar aparece corriendo por el sendero. Es Testa, su amigo de la infancia. Testa lo felicita efusivamente por su logro, aunque no puede evitar mencionar que él, a diferencia de Al, no posee ninguna bendición. Mientras charlan, Testa revisa las estadísticas de Al y se queda boquiabierto al notar su poder de ataque, ya que ha alcanzado la absurda cifra de 73.612. Al, sin embargo, apenas reacciona, más preocupado por cargar sus verduras en el carro para llevarlo al mercado a la capital, la cual se llama Mellis. En su mente, los nombres no significan mucho. Su pasión está en los campos, no en las batallas. Así que de camino a la ciudad, Al observa el cielo despejado, agradecido de que no llueva. Su tranquilidad se quiebra cuando su rugido ensordecedor atraviesa el aire. Alzando su vista, ve al dragón surcando los cielos, perseguido por los tres aventureros que habían desvistado antes. Sin pensarlo dos veces, Al toma una zanahoria de su carro y con un movimiento preciso, lanza con una fuerza descomunal el vegetal, imbuido de su poder sobrenatural, impactando al dragón como un proyectil, haciendo estallarlo en una nube de escamas y cenizas. La zanahoria, como si tuviera vida propia, regresa a su mano como un boomerang. Los aventureros, atónitos, observan el cielo vacío, incapaces de comprender qué ha sucedido. Al, confundido pero sin dar mayor importancia, guarda la zanahoria y continúa su camino, dejando tras así el rastro de su carro en el polvo. Así, al llegar a las puertas de Mellis, Al entrega su pase guardia, quien lo deja entrar tras verificar su encargamento de verduras. Sin embargo, apenas cruza el umbral, un alboroto interrumpe la calma. Un hombre encapuchado mostrando a caballo intenta secuestrar a una joven de cabello rubio que grita por ayuda. Con reflejos afilados, Al salta del carro, esquivando un cuchillo que el bandido blande, y con un movimiento fluido lo derriba al suelo. Los guardias, alterados, capturan al atacante, mientras Al ayuda a la joven a levantarse. Ella, agradecida, intenta presentarse, pero el sonido de las campanas de la ciudad interrumpe la conversación, y él, preocupado por entregar su mercancía a tiempo, se despide apresuradamente y sube a su carro, ignorando la pregunta de la joven sobre su nombre. Así, tras vender su cosecha en el mercado, Al se prepara para regresar a su casa, pero los guardias lo detienen en la salida de la ciudad. Frente a él aparece la misma joven rubia, quien se presenta como Fall Giles de Mellis, la princesa de la capital. Con una sonrisa amable, Fall le agradece nuevamente por salvarla, y para compensarle, le ofrece trabajar para la casa real. Al, respetuoso pero firme, declina la oferta, explicando que su único deseo es cultivar sus campos y vivir en paz. Fall, sin rendirse, menciona un terreno de 33.000 metros cuadrados disponibles para la agricultura, una oferta que hace dudar a Al, pero solo fue por un instante, ya que su resolución persevera, y tras una breve charla, logra escabullirse. ¡No, compa, los terrenos! Así, mientras Al se aleja, los tres aventureros del bosque interrumpen la escena, relatando a Fall como una zanahoria misteriosa destruyó al dragón. La princesa, conectando los puntos, incluye que Al es el responsable. Antes de que pueda interrogarlo, un guardia llega con una turcia urgente. Un enjambre de monstruos liderado por Romero Bandera, el primer comandante de las fuerzas del difunto rey demonio, Macbeth, se aproxima a la ciudad desde el Zone, una región infernal. La noticia sacude a Fall y a los presentes, pues todos creían que la paz con los demonios era sólida tras la derrota de Macbeth. Así que, una vez en el castillo, el rey, aconsejado por su administrador, se niega inicialmente a evacuar, pero la presión de sus guardias lo convence. Mientras tanto, Al, ajeno a la crisis que se avecina, llega a su hogar al anochecer, pensando en regar sus campos y en lo absurdo que sería trabajar para el palacio. Así, al llegar a su humilde hogar, Al intenta abrir la puerta con cuidado, pero con su nueva fuerza descomunal, después de haber conseguido un nuevo nivel, hace que el pomo se desprenda de su mano. Dejándolo con una muñeca de resignación, sacude la cabeza y entra, y se deja caer en una silla dispuesto a descansar, tras un largo día agotador. Sin embargo, apenas cierra los ojos, un grito urgente lo saca de su calma. Es Testa, su amigo de la infancia, que golpea la puerta con una desesperación. Al abre de un tirón y Testa, con un rostro pálido, le suelta a toda prisa que un enjambre de monstruos se aproxima al pueblo.
le insiste en que debe huir de inmediato, pero Al, con una determinación tranquila, se niega con la cabeza. No puedo dejar mi huerto desprotegido, declara, y sin esperar respuesta, corre a sus campos para asegurarse de que todo esté en orden. Así, al llegar, Al observa en el horizonte y nota algo extraños. Los monstruos, una horda caótica de criaturas con colmillos y garras, pasan de largo el pueblo sin siquiera mirarlo, dirigiéndose directamente hacia la capital de Mellis. Y por un momento duda, ¿soy solo un campesino para ellos? Piensa, consciente de que su vida está en los cultivos, no en las batallas. Pero entonces reflexiona sobre el impacto que un ataque en la capital tendría en el comercio, en los mercados donde vende sus verduras y en la gente que depende de ellos. Con un suspiro decide actuar, aunque sea para proteger su modo de vida. Así, mientras tanto, en un callejón oscuro lejos de la ciudad, el rey, acompañado por su hija, Fal, y su administrador, Jill, se encuentran acorralados. La situación da un giro traicionero cuando Jill, en una risa fría, lanza un ataque mágico hacia el rey y derriba a los guardias cercanos. Su cuerpo comienza a mutar, revelando su verdadera identidad: Romero Bandera, el demonio que una vez sirvió como comandante del rey demonio. Con un tono burlón, Romero confiesa que se infiltró en la corte haciéndose pasar por Jill para orquestar la caída del reino, y su plan era simple: tomar la apariencia del rey, gobernar junto a los demonios y aplastar a cualquiera que se resistiera. Romero desata un torrente de energía oscura contra el rey y su hija, quienes se defienden con un escudo mágico. Sin embargo, el poder del demonio es abrumador y el escudo comienza a quebrantarse. En ese momento crítico, Al aparece en la escena, corriendo a una velocidad imposible. Con movimientos rápidos, lanza un puñado de semillas al aire que al tocar el suelo brotan enredaderas gigantes por su nueva habilidad conseguida, que atrapan a los monstruos cercanos, aplastándolos en segundos. Romero, desconcertado, lo observa y exige saber quién es. Él menciona con la típica frase de "soy un agricultor", responde Al con calma. El demonio, incrédulo, lo ataca con una ráfaga de energía, pero Al esquiva sin esfuerzo y contraataca con un golpe que le hace temblar el suelo. Furioso, Romero absorbe poder de los monstruos derrotados en los alrededores y se transforma en una criatura colosal con cuernos retorcidos y una aura que hace temblar a Fal. La princesa, al ver las estadísticas del demonio, le grita a Al que huya, pero él no se inmuta. Cuando Romero lanza un golpe devastador, Al responde con un puñetazo cargado de su fuerza descomunal, derribando al demonio con un solo impacto. El resto de las criaturas, aterrados, huyen despavoridas. Así pasamos a la mañana siguiente, donde una vez en el castillo de Mellis, el rey, aún recuperándose de sus heridas, recibe a Al con gratitud, ofreciéndole el título de comandante del reino. Pero Al, fiel a su naturaleza, lo rechaza cortésmente. Fal, sonriendo, interviene y le explica que a Al no le interesan los títulos ni honor, su pasión está en los cultivos. Como muestra de crecimiento, le otorgan el vasto terreno de 33,000 metros cuadrados que le habían ofrecido anteriormente, a cambio de que se registre en el gremio de aventureros y proteja la ciudad de futuras amenazas. Al, tras pensarlo, acepta, ya que es un buen trato, si lo piensas así, viendo en ello una forma de asegurar sus tierras y seguir cautivando la paz. Una pequeña pausa. Sí, sé que te interrumpí, una disculpa por eso, pero quería pedirte que te suscribieras, ya que es un sueño llegar a los 100,000 suscriptores. Quizás nos falte mucho, pero con tu ayuda y con tu buena suscripción nos ayudará un montonazo y llegaríamos muy pronto. Espero poder entretenerte con estos videos y llegarán más. Y sin nada más que decir, continuamos. Mencionándole un "llámame Filia" cuando estemos en público. Juntos llegan al gremio de aventureros, donde Al es recibido por Helen, una de las encargadas. Antes de que pueda presentarse, el estómago de Al ruge y Helen, divertida, lo invita a comer algo. Así, mientras revisa su ficha, Helen le pregunta por qué un agricultor como él quiere ser aventurero. Al responde vagamente que es parte de un acuerdo, sin mencionar a Fal y al rey. En este momento, los tres aventureros que enfrentaron al dragón, Jake, un hombre corpulento, Limia, una joven de mirada astuta, y Lu, de cabello largo, lo reconocen y le preguntan si fue él quien derrotó al dragón con una zanahoria. El gremio entero se queda en silencio y Al, avergonzado, balbucea que solo lanzó una verdura. La incredulidad de los presentes llena el aire, pero Helen, impresionada, le asigna su primera misión: recolectar 10 tallos de hierba meli en el bosque de Gren. Como Hal no tiene equipo de combate, ella le regala una túnica con propiedades defensivas que él acepta a regañadientes. Así, fuera del gremio, Hal se despide de Filia, que no puede acompañarlo al bosque debido a sus peligros. Así que por la tarde, ya en el bosque, Al recolecta 9 de las 10 hierbas requeridas. Mientras busca la última, encuentra una escama brillante en el suelo. Ojeando una lista de monstruos, descubre que ninguna criatura de la zona tiene escamas, lo que lo intriga demasiado. Pero de repente, un orco hembra aparece detrás de él, con intenciones claras de atraparlo. Al, asustado, intenta huir, pero la criatura lo inmoviliza. En el último segundo, un corte preciso parte al orco en dos. Es Jake, seguido por Lu y Luminia, quienes habían estado patrullando la zona.
Al les muestra la escama y pregunta si saben de qué es. Jake explica que han aparecido recientemente en el bosque y que algunos creen que pertenecen a una criatura que habita en las altitudes inalcanzables. La milla añade que es un objeto valioso, pero antes de que pueda seguir, Al insiste en encontrar el último tallo de hierba milk. De pronto, una presión mágica sofocante inunda el aire. Es, en efecto, un dragón negro, envuelto en un aura maligna. Emerge entre los árboles y su presencia paraliza a Al y a los otros aventureros. Al intenta leer sus estadísticas, pero la diferencia de poder las hace borrosas. El dragón, sin atacarlos, pasa lentamente y desaparece en la espesura. Esa noche, en el gremio, Helen despierta de una pesadilla, recordando fragmentos de su infancia, una persecución de una sombra que la alcanza. Así, al día siguiente, una anciana nota su rostro demacrado y le recomienda descansar, pero Helen insiste en quedarse. Al llega entonces acompañado de Jake, Luke y Limia para reportar la aparición del dragón negro. Jake revela que la estadística del dragón llamado Uroboros, el dragón malévolo, alcanza los 230,000 puntos de ataque. El maestro del gremio, atónito, escucha cómo Lu describe que la bestia los ignoró y desapareció. Lemilla sugiere cerrar el bosque para evitar tragedias, mientras Al entrega la escama que encontró. La escama que Al entrega al gremio brilla bajo la luz, y al verla, Helen palidece, sus ojos se nublan y un recuerdo de terror emerge. La imagen de su hermano, a un niño siendo devorado por un dragón negro mientras ella, imponente, lo veía todo. La presión es demasiada y Helen cae desmayada, cayendo al suelo. Los presentes, alarmados, la llevan rápidamente a una sala para atenderla. Un rato después, Al, preocupado, se acerca a una anciana que supervisa el gremio y le pregunta por el estado de Helen. La anciana, pariente adoptiva de la joven, le asegura que solo fue un desmayo y que ya ha descansado. Notando la túnica que lleva, Al se sorprende y él explica que fue un regalo de Helen. La anciana, con un suspiro, revela que esa misma túnica era lo único que Helen tenía consigo cuando la encontraron, sola y sin recuerdos, hace 15 años atrás. En ese momento solo sabía su nombre y desde entonces la adoptaron. Reflexionando, la anciana se pregunta si la pérdida de memoria de Helen podría estar relacionada con el dragón de la escama. Al, intrigado por la conexión, promete investigar, aunque solo sea preguntando a los habitantes. La anciana, escéptica debido a su bajo nivel, rango G en el gremio, intenta desafiarlo, pero él insiste en que no se aventurará al bosque, sino que buscará información en la ciudad. Como muestra de apoyo, ella le entrega una poción curativa y le pide que le informe cualquier hallazgo. Así, al salir del gremio, un joven vestido de azul se acerca corriendo y le entrega una carta. Al se sorprende al ver que es de su madre, pero antes de que pueda preguntar, el cartero se marcha a toda prisa, regresando así un instante después, presentándose como Rex, y vuelve a desaparecer corriendo. Así, más tarde, Al se sienta en la biblioteca de Magic frustrado. Ha revisado libros y preguntado a lugareños, pero no ha encontrado nada sobre el dragón, comparando mentalmente el suyo propio, el de Romero Bandera y el del hechicero de clase S, llega a una conclusión inquietante. Si el dragón atacara, nadie en la ciudad podría detenerlo, ya que su poder con 230,000 puntos de ataque supera cualquier escala conocida. Recordando las palabras de la anciana que conoció a Helen hace 15 años, decide buscar registros de esa época. Sin embargo, la bibliotecaria se niega el acceso, explicando que solo los de rango alto pueden consultar esos documentos. Al suplica, pero no hay excepción. Así que en ese momento, Fal, disfrazado como Filia, aparece en la biblioteca. La bibliotecaria, reconociendo su autoridad, se retracta y permite a Al revisar los archivos siempre que esté acompañado por la princesa. Juntos, hojean informes de daños antiguos y Filia sugiere que el incidente pudo haber ocurrido en la aldea de Honor. Entrega a Al un libro de detalles de la historia de ese lugar y al leerlo descubre que hace 15 años Honor fue arrasada y se encuentra escamas idénticas a las que halló. Los análisis de la época concluyeron que pertenecían a Uroboros, un dragón considerado extinto tras ser derrotado por su némesis, el dragón benévolo Mirage. Pero el texto describe a Uroboros como una criatura que se alimenta de la desesperación y los pensamientos oscuros para así prolongar su vida inmortal. Filia, alarmada, advierte que el regreso de Uroboros pone al mundo en peligro. Así, al día siguiente, Al y Filia viajan a las ruinas de Honor. Entre los escombros, Al escucha una voz que lo guía hasta una tumba cubierta de musgo. Allí aparece el fantasma de un niño, visible solo para él. Filia, confundida, lo ve hablar solo, mientras que el espíritu se presenta como Rey, el hermano de Helen, y le revela que ha esperado años para que alguien lo escuche. Al notar la túnica de Al, Rey explica que era suya, un regalo de su padre, y se emociona al saber que Helen está viva.
Para que Filia pueda verlo, Al coloca la manga de la túnica sobre su hombro, con un gesto que ella malinterpreta como romántico. Antes de sobresaltarse, ve al fantasma. Al le tapa la boca para que guarde silencio y le pide a Rey que continúe. Rey cuenta que Helen es la única superviviente de Honors. Su pérdida de memoria, deduce, fue un mecanismo para proteger su mente de los traumas. Relata cómo 15 años atrás él soñaba con ser un gran aventurero, pero su torpeza lo llevó a lastimarse, mientras Helen lo curaba. Pero en ese momento una nieve extraña envolvió la aldea, seguida de gritos y golpes. Al llegar al centro, vieron a los robos destruyendo todo, devorando a una familia mientras que proclamaba que la esperanza era el veneno para él. Rey y Helen huyeron al bosque, pero el dragón los alcanzó, y cuando Helen tropezó, Rey lanzó su espada al ojo de la bestia, sin efecto, pero sin efecto alguno. Hubros lo devoró, y aunque Rey pidió a Helen que escapara, ella se negó a dejarlo. El dragón, viendo la desesperación en los ojos de Helen, decidió no matarla, prometiendo regresar en 15 años para destruir la ciudad y alimentarse de su miedo. Permitió que el alma de Rey permaneciera en la presencia del destino de su hermana, y luego desapareció. Rey murió en los brazos de Helen, marcándola para siempre. En ese momento Rey explica que Uroboros siempre deja supervivientes para sembrar el terror, regresando después para cosecharlo. Al admite que su poder actual no basta para derrotar al dragón, pero Rey le revela un secreto: la esperanza debilita a Uroboros. Si Al lucha con el corazón lleno de optimismo, el dragón perderá fuerzas. Y antes de desvanecerse, Rey le pide a Al que transmita un mensaje a Helen, que nunca deje de creer en sí misma. Al, con Filia sobre sus hombros para ganar tiempo, corre hacia Mellis. Filia promete organizar a los soldados para enfrentar a Uroboros, mientras Al busca a Helen. Sin embargo, al llegar descubre que Helen ha escapado de su habitación. En el bosque de Kryn, Helen se enfrenta a Uroboros, quien emerge entre los árboles burlándose de ella. El dragón le recuerda la muerte de su hermano Rey, avivando sus traumas, y promete destruir todo lo que la rodea para alimentarse de su culpa. Helen, abrumada, suplica que solo la mate a ella, pero Uroboros se niega, rodeándose de sufrimiento. Así que todo esto, en un acto de desesperación, Helen intenta quitarse la vida para reunirse con su hermano, pero Al llega justo a tiempo, imponiéndose y salvándola. Furioso, Uroboros ataca lanzando a Al por los aires con un golpe devastador, pero la túnica defensiva que Helen le regaló absorbe la mayoría del impacto, permitiéndole aterrizar con apenas unos rasguños. El dragón, atónito, ruge al ver que el humano sigue vivo, así que Al se incorpora con determinación, sus ojos brillantes con una calma inquebrantable, y corre hacia la bestia. Con un puñetazo cargado de su fuerza descomunal, golpea a Uroboros en el hocico, haciendo que la criatura retroceda, tambaleándose, girándose hacia Helen, que observa desde el suelo. Al le promete con una voz firme un "te salvaré". En los ojos de Helen, la figura de Al se superpone como su hermano, Rey, llenándolo con una mezcla de esperanza y dolor. Pero Uroboros, impresionado por la fuerza del agricultor, se lanza contra él con garras y furerzas, pero Al esquiva con agilidad, respondiendo con una serie de golpes que resuenan como truenos. La bestia furiosa lo golpea con un coletazo que lo derriba, intentando aplastarlo con su garra. Uroboros ruge, pero Al rueda a un lado, escapando solo por centímetros. El dragón escupe una bola de fuego que envuelve el carro en llamas, lanzando a Al contra un árbol. Helen grita, temiendo lo peor, pero Al se levanta sacudiéndose el polvo. Mirando con serenidad, le dice: "No es tu culpa que alguien salga herido". Entonces revela que conoció a Rey y le transmite su mensaje: "Tu hermano nunca se arrepintió de sacrificarte por ti, sobreviviste, así que debes ser feliz por ambos. Haz que él esté orgulloso". Las palabras resuenan en Helen, evocando la sonrisa de Rey. Al explica que la esperanza es el veneno de Uroboros, y conforme a Helen recupera su fe, la estadística del dragón comienza a desplomarse. Enfurecido, Uroboros se lanza desde el cielo, pero Al responde con un puñetazo que lo derriba, dejando al monstruo debilitado en el suelo. Helen, con lágrimas en los ojos, se acerca para asegurarse de que él está bien. Él asiente sonriendo, pero en un instante Helen saca un cuchillo y lo apuñala en el estómago. Atónito, Al intenta tomar una poción curativa, pero se le cae, demarrándola en el suelo. Helen, con una sonrisa perturbadora, lo ataca con cortes rápidos. Débil por la herida, Al esquiva como puede, preguntándose confundido por qué lo traiciona. Ella, con voz fría, responde: "No te preocupes por el sufrimiento, te mataré ahora". ¿Qué está pasando? Antes de que pueda atesorar otro golpe, un ala de cristal bloquea el ataque, forzando a Helen a retroceder. Desde el cielo desciende Mirage, el dragón benévolo, con una escama reluciente como cristal. Con una voz serena, Mirage revela que Helen está poseída por Uroboros, quien ha tomado su cuerpo para sobrevivir. La propia Helen, con una risa escalofriante, confirma que es el dragón benévolo. Y Mirage pide a Al que use su poder y con un destello regenera sus heridas.
aunque el esfuerzo deja al dragón benévolo debilitado. Todo esto mientras tanto en el castillo de Mejis, Fall organiza sus tropas, conscientes de que las defensas no resistirán al gran temido dragón Ouroboros. Sin embargo, confía en que Al logrará vencerlo. Todo esto mientras Mirage, jadeando, explica que su cuerpo no durará mucho y le sugiere a Al desactivar las defensas de Ouroboros. Si lo logra, Mirage podrá purificar al dragón malévolo y salvar a Helen. Todo esto mientras la poseída se burla, asegurando que Al no golpeará el cuerpo de su amiga. Sin embargo, sin dudarlo, Al le lanza un puñetazo en el estómago de Helen, lanzándola por los aires. Lo vi en tus ojos, Helen. Me pediste que te salvara, murmura cuando ella cae. Al tenderle la mano, Al le tiende la mano, pero Ouroboros contraataca, intentando invadir la mente de Al. Dentro del dragón solo encuentra un vasto campo donde Al puede cautivar en paz, sin rastro de miedo o desesperación. Incapaz de alimentarse, Ouroboros es expulsado en ese momento. Mirage lanza un rayo de purificación derrotando al dragón malévolo y liberando hacia Helen. Así, desde el castillo, Fall observa cómo las nubes oscuras se dispersan, confirmando la victoria de Al. Es tarde en la enfermería del gremio. Helen ya recuperada y Fall esperando junto a la cama donde Al despierta, ambas aliviadas le explican que gracias a Mirage, Ouroboros fue purificado. Al pregunta a Helen cómo se siente tras ser poseída. Ella sonriendo revela que ha ganado nuevos poderes, ya que puede transformar parte de su cuerpo en escama de dragón, pero los usará para proteger, no para dañar. Agradecida, le da las gracias por transmitirle el mensaje de Rey, prometiéndole vivir feliz por ambos. Finalizando este grandioso ¿no es cierto? Fall, notando la química entre ellos, pregunta cuál es su relación. Al y Helen se apresuran a aclarar que son solo amigos. Helen, sin reconocer a Fall por su accesorio mágico, pregunta quién es Al, quién es ella. Al la presenta como Filia, una amiga de la infancia, siguiendo la farsa de la princesa. En ese momento, Jake, Linia y Lou, y también la anciana y el maestro del gremio entran celebrando la recuperación de Helen y la derrota del grandioso y temido dragón Ouroboros. Todos están asombrados por la hazaña de Al. Alguien menciona si toda la familia real les dará una recompensa. Filia con una sonrisa asegura que será enorme. La taberna llena de risas, aunque Al bebe jugo de limón en lugar de cerveza. Fall sabe que está pensando en sus huertos. Le susurra que por un día merece disfrutar, agradecerle su valentía. Así, al día siguiente, Al trabaja en su campo junto a Testa, quien bromea sobre lo agotador que debe ser lidiar con la realeza. De repente, Rex, el cartero anterior, aparece con un sobre. Al, sorprendido por la habilidad de Rex para encontrarlo siempre, recibe la carta, un mensaje de su padre pidiéndole que los visite. Rex se marcha corriendo tras un cumplido. Así, Testa opina que su familia lo extraña y lo anima a ir. Al asiente, pero le dice que lo primero terminará unas misiones pendientes. Así, en el mercado de Mejis, Al pasea entre los fuertes, olfateando el aroma de las frutas frescas y especies. Pero su atención detiene en un puesto de unos tomates rojos muy intensos, brillan bajo el sol, así que intrigado prueba uno y queda maravillado por su sabor jugoso y equilibrado. Preguntando de dónde vienen esos tomates, pregunta el vendedor, quien con una sonrisa responde que provienen de Lagros, que coincidentemente es el pueblo de sus padres, y también muy conocido por usar un abono único. Pero antes de que el hombre termine de hablar, Al sale corriendo con su mente ya fija en ese misterioso fertilizante para mejorar sus cultivos. Así, en el gremio de aventureros, Al interrumpe y le anuncia a Helen que irá a visitar a sus padres en Lagros. Por eso sí, ¿verdad? Ella, sorprendida, teme que planea abandonar el gremio, pero Al aclara que su viaje es para abono, no para dejar sus responsabilidades. Helen, aliviada, promete encargarse sus misiones pendientes, ahora que sus nuevos poderes draconianos la hacen apta para el combate. Así, con una sonrisa le desea un buen viaje. Así, en la calle, Al se topa con Fall, disfrazada de Filia, quien insiste en acompañarlo. No es necesario, responde Al, cortés pero firme. Antes de que ella pueda replicar, él se escabulle con una rapidez que deja a la princesa parpadeando resignada, tal y como el cartero, dato innecesario. Así, ya en el bosque, mientras avanza por un sendero cubierto de musgo, un orco emergente de los arbustos. Al se relaja al ver que es un macho, pensando que no representa una amenaza como las orcas hembras. Sin embargo, el orco lo mira con intenciones inquietantes y se la balanza. Antes de que Al pueda reaccionar, una figura ágil aparece. Una chica de cabello azul le corta al orco con un tajo preciso. Salvando el flashback, Al, agradecido, le da las gracias. Y ella, con una sonrisa tímida, le ofrece agua. Y se presentan. Ella es Rory,
una viajera que casualmente también se dirige a Lagros. Y al descubrir su destino compartido, le propone el viajar juntos. Al, preocupado por la logística, preguntándose si le incomoda acampar junto al anochecer, ella riendo le pregunta si no es bastante linda para preocuparse por eso. Al con sinceridad replica que es muy bonita, haciendo que Rory se sonroje y se desvía la mirada. Así, a continuación de su camino, charlan bajo el sol poniente, pasando al atardecer, donde Rory siente una presencia y se pone en guardia, pero solo es Rex, el cartero. ¿Qué pedo con el cartero? Que entrega otra carta a él, es de su madre. Como siempre, Rory, curiosa, pregunta si es importante, pero Al lo niega, dejando caer un montón de cartas similares que lleva acumulando. Explica que va a Lagros para visitar a sus padres y comprar el famoso abono raro, y se lanza a hablar de los beneficios del buen fertilizante. Luego le pregunta a Rory por qué viaja sola, sugiriendo que sus padres podrían estar preocupados. Ella, con un tono melancólico, responde que nadie se preocupa por ella y sugiere acampar, pues la noche cae rápido. En ese momento, Rory saca una tienda de campamento de una bolsa pequeña y Al se sorprende de que quepan tantas cosas. Es un objeto mágico, herencia de mis antepasados, explica a ellas mientras Al cocina la cena. Su estómago, rugiendo, le pregunta a Rory por su viaje a Lagros. Ella revela que sigue rumores sobre demonios en la zona, pues es descendiente de un héroe y siente que es su deber interno investigarlo. Al, preocupado, dice que es peligroso para una chica viajar sola, lo que sorprende a Rory, ya que le dice que está él con ella. No, le dice que está acostumbrada a volver a velarse por sí misma, decidiendo así descansar. Pero tras discutir quién duerme dentro de la tienda, Al cede y ambos se acomodan. Rory se duerme rápido, hablando en sus sueños, pero sus movimientos se inquietan y quietos golpean a Al toda la noche, impidiéndole descansar. Así, al amanecer llegan a Lagros. Al, cubierto de vendas por los ataques nocturnos de Rory, observa la ciudad con entusiasmo. Su primera vez ahí, deciden separarse para cumplir sus objetivos, pero Al propone regresar juntos a Melgis. Con Rory como su escolta, ella acepta, feliz, y le indica el hotel donde se hospedará antes de partir. Rory recorre las calles preguntando a los aldeanos sobre los rumores de los demonios, pero nadie sabe nada, y ella, aliviada, piensa que podrá ser una falsa alarma, pero se siente insegura, temiendo no estar a la altura de su legado heroico. De pronto, un grito saca de sus pensamientos. Una mujer desesperada le cuenta que un demonio ha secuestrado a su hermano y han huido hacia el bosque. Al consulta su mapa y se dirige con un paso firme a la casa de sus padres. Apenas toca la puerta, una explosión de energía lo captura por los aires, atravesando tejados y puestos de mercados hasta aterrizar. Milagrosamente, de nuevo, a la misma puerta, aturdido, ve a una mujer de rostro radiante que lo abraza con una fuerza que casi lo asfixia. Es su madre, Lilia, cuya alegría se desborda mientras lo envuelve en un torbellino de cariños. Al, atrapado en los brazos, piensa en las virtudes de su madre, su fuerza, su decisión, pero también en su único defecto, un afecto tan abrumador que roza lo peligroso, como muestra las cartas innumerables que le manda. Pero de pronto, un hombre musculoso, Gar, su padre, se acerca con el ceño fruncido, convencido de que un extraño está acosando a su esposa. Sin medir sus palabras, lanza un puñetazo que Al apenas esquiva. Lilia, furiosa, ruge como una bestia y al darse cuenta de que Gal atacó a su propio hijo, le propina una paliza que lo deja suplicando clemencia. ¡Ay, qué canon! Que diga. Esa misma noche, durante la cena, Lily y Gar le interrogan a Al sobre su vida, ya que entre risas y algún golpe más que Lily a Gar por hacer preguntas indiscretas, le pregunta si tiene novia. Al, algo avergonzada, aclara que Rory, la chica que la acompañó, es solo una escolta. Más tarde, en la habitación, Al y Gar charlan sobre los días en los que se mudaron a Lagros. Al explica que busca Nigri, un abono legendario que potencia los cultivos. Gar señala en el mapa dónde encontrarlo y curioso le pregunta por la marca que Al tiene anotada en su mapa, el supuesto hotel donde Rory se hospeda. Al lo confirma, pero Gar, frunciendo el sueño, dice que en ese lugar no hay ningún hotel. Pero cambia rápidamente. Al menciona los rumores sobre los demonios de la zona, pero Gar, asegurando no saber nada, cambia de tema a una conversación que deriva en una discusión sobre quién dormirá en la cama, pues Al se niega a compartirla con su madre y su abrazo mortal. Finalmente, Gar cede gruñéndolo. Hacia la mañana siguiente, Al regresa triunfal con Nigri en la caja sellada. Mientras camina por la plaza, un grito lo detiene. Un hombre, temblando, afirma que un demonio lo atacó y la chica de cabello azul lo salvó, permitiéndole escapar. Señala el bosque de la ilusión como lugar donde huyó la criatura. Al, intuyendo que se trata de Rory, corre hacia allá. El hombre, al verlo partir, sonríe con malicia y, chasqueando los dedos, en un instante la plaza se desvanece, revelando que los aldeanos eran un espejismo creado por un hechizo. Así, en el bosque de la ilusión, un nuevo grito guía a Al hasta una mujer acorralada por una
una sanguijuela gigante. Con un puñetazo, Al la destruye, pero se siente que su golpe no conectó con nada sólido, más como una ilusión. La mujer, agradecida, se acerca, solo para transformarse en otra sanguijuela que intenta morderlo. Antes de que lo alcance, Rory aparece cortando al monstruo en dos. Este bojo está plagado de bestias mágicas que aparecen sin fin, explica jadeando, demostrando que lleva horas peleando. De entre los árboles surge el hombre de la plaza, riendo. Se presenta como Eva, un demonio, y se burla de Rory llamándola una excepción como heredera de Leore. Dirigiéndose a Al, revela que lo involucró porque derrotó a Romero Bandera y al grandioso Uroboros, lo que lo convierte en una amenaza. Al sospecha que Eva está aliada con ellos, pero el demonio, ofendido, le destaca como inferiores. Eva ataca a Rory derribándola. Al corre a curarla con hechizos, pero Eva, al notar su magia de sanación, decide eliminarlo primero. Al se lanza contra él, pero Eva, bloqueando su golpe, lo lanza por los aires. Al se impulsa desde un árbol golpeando la cara del demonio, pero Eva, imperturbable, contraataca, creando un cráter en el suelo. La caja de nigiri de Al se abre en caída, esparciendo el abono mientras Eva se regenera. Al usa una poción para curarse y pregunta por qué lo considera tan importante. Eva revela su plan: eliminar a cualquiera que pueda interferir, incluyendo a Al, Rory y a Helen. Así que una vez con el plan dicho, para acabar el combate, Eva invoca dos sanguijuelas colosales que atacan sin piedad. Rory y Al esquivan y contraatacan, pero las bestias son implacables. Rory le suplica a Al que huya mientras puede, pero él con una sonrisa responde: si quiero ser el mejor agricultor, no puedo abandonar a nadie. Con un puñetazo destruye la sanguijuela y tras otro golpe elimina a la otra sanguijuela. Eva, furiosa, lanza un ataque mágico que lo deja a ambos en el suelo. Dos nuevas sanguijuelas aparecen, inmovilizando a Al y atacando a Rory, y declarando que Rory es innecesaria y ordena matarla. Ella, al borde de la derrota, recuerda las palabras de su padre, quienes le prometieron apoyarla sin importar si era una heroína o decidía tomar otro rumbo. Así que, decidida a no rendirse, Rory se levanta. Todo mientras la sanguijuela aprieta a Al. Un brillo emana de su espalda. El nigiri apareció en el suelo, actúa como especticida, secando a las bestias al instante. Liberado, él ataca a Eva, pero el demonio esquiva con facilidad. Rory, insípida por la determinación de Al, se niega a ceder, recordando como siempre la menospreciaron por no estar a la altura, así que decide que rendirse será darle la razón. Con un grito, atraviesa a Eva por la espalda con una espada. El demonio se libera y se cura, pero Rory, desatando el poder del dios del bien heredado de su linaje, lo acorrala con cortes precisos hasta derrotarlo, haciendo desvanecerse en una nube de cenizas. Todo esto, exhausto, Al sonríe, orgulloso de Rory. Antes de que ella pueda responder, él se desmaya, cayendo sobre ella. Rory, sonrojada, murmura que cree haberse enamorado de él y decide a protegerlo. Así que se queda a su lado hasta que despierta. En la noche, ya recuperado, Al bromea diciendo que pudo haber llevado a cuestas a algún otro lugar, pero Rory admite que no se movió por no conocer el camino. Así que mientras caminan, escuchan susurros fantasmales. Rory se tensa, temiendo los fantasmas, pero Al palidece al reconocer la voz de su madre, Lilia. Aterrorizada, agarra a Rory en brazos y sale corriendo del bosque. En la cruz, Al confirma que el hotel de Rory no existe, probablemente otro engaño de Eva, así que acuerdan partir a Mellis al día siguiente. Así, en casa, Al teme la reacción de Lilia por haberse ido sin avisar, pero cuando ella aparece suplicándole que no se marche, Al, desesperado, dice que podría llegar a odiarla si no lo deja ir. Lilia, con lágrimas en los ojos, le pregunta si seguirá siendo agricultor. Mostrando una determinación tranquila, Al asiente, recordando una tumba en un flashback fugaz, una promesa hecha en tiempo atrás. Se despide de sus padres y se reúne con Rory para volver a la capital. Durante el viaje discuten el plan de Eva, pero no llegan a conclusiones. Al promete proteger a Rory haciendo que ella se sonroje y piense que le robó las palabras. Días después, bajo la lluvia que cubre el castillo de Mellis, el rey conversa con Fall, quien con una expresión decidida, ella anuncia que ha tomado una decisión. Fall declara que debe partir, una decisión que entristece profundamente a su padre. Sus ojos reflejan dolor, pero no ofrece explicaciones, dejando al rey con el corazón apesumbrado. Así, al día siguiente, Al y Rory llegan al gremio de aventureros, donde Helen los recibe con una mezcla de curiosidad y picardía, observando la complicidad entre ellos. Pregunta cuál es su relación. Rory, con el destello de los ojos, responde que comparten un destino, extendiéndole la mano hacia Helen. El apretón que intercambia está cargado de tensión, aunque Al, ajeno a sus sutilezas, sonríe convencido de que todo está en armonía. Así, más tarde, en sus campos, Al sorprende a un niño intentando robar berenjenas. Antes de que pueda decir algo,
eso, Helen y Rory llegan para ayudar en el huerto. Helen reprende al pequeño explicando que robar está mal, y el niño, avergonzado, se disculpa. Al, sin embargo, frunce el ceño. No por el robo, sino porque las berenjenas aún no estaban maduras, lo que las hace menos sabrosas. El estómago del niño ruge, revelando su hambre, y Al, suavizando su expresión, le ofrece una lechuga fresca. El pequeño la devora con entusiasmo, y en un instante Al recuerda una niña de cabello rosa, un eco fugaz de su pasado. En eso, Helen menciona que los recientes ataques de monstruos han interrumpido las rutas de comercio, encareciendo los recursos. De pronto, una campana de advertencia resuena, y los tres corren hacia la ciudad. Así, una vez en las murallas, guardias y aventureros combaten contra enjambres de monstruos gelatinosos que emergen del suelo. Helen se transforma, sus escamas draconianas brillan mientras surca el cielo, atacando desde arriba. Rory y Al luchan en tierra, esquivando zarpazos y disolviendo enemigos con golpes precisos. La batalla es caótica, con demasiados monstruos para contenerlos. Es entonces cuando un ejército a caballo aparece, liderado por un guerrero de armadura dorada y negra. Alza su espada reluciente proclamando el nombre del rey Astinberg, que es la espada sagrada Limberting, capaz de repeler a cualquier monstruo. Ante su presencia, las criaturas retroceden y desaparecen. Al, Rory y Helen y los aventureros observan asombrados por la intervención. Así, esa misma noche, Fal, aún disfrazada como Filia, visita a Al en su hogar. Con una expresión melancólica le dice que ha venido a despedirse. Antes de que Al pueda preguntar, una criada abre la puerta, urgiéndola a marcharse. Fal no ofrece detalles y se va, dejando a Al confundido y con un nudo en el pecho. Así, al día siguiente, mientras trabaja en sus campos, sigue dándole vueltas al asunto, incapaz de entender por qué Fal se fue tan abruptamente. En eso, los ataques de los monstruos han cesado y la ciudad recupera la calma, algo muy extraño. En ese momento, una mujer y su hijo aparecen. El niño que robó las berenjenas de Al se acercan. La madre, una sastre, se disculpa por el comportamiento de su pequeño, quien añade que la lechuga estaba deliciosa. Al sonríe, complacido, y acepta la oferta de la mujer de hacerle ropa a medida por un intercambio de frutas. Así, tras comprar un poco de verduras, se marchan. De pronto, Rex, el cartero, aparece con su característica velocidad, entregando a Al otra carta de su madre. Lilia, mientras bromea sobre la creciente fama de las verduras de Al, menciona que los precios se han estabilizado gracias a la intervención de Einstein con la espada del Exeter. Al agradece la ayuda del reino vecino, pero Rex, con una mirada escéptica, no parece convencido. Le muestra un periódico recién distribuido y al leerlo, Al queda impactado. Pero pasamos al gremio, donde Helen y Rory comparten el almuerzo, pues Rory está famélica. La recepcionista le enseña el mismo periódico, que anuncia que Fal de Mellis se casará con el príncipe Astinberg para garantizar la protección de Mellis. Rory, recordando la batalla del día anterior, frunce un ceño. Le parece extraño que los monstruos obedecieran al guerrero y que desaparecieran tras su llegada, como si entendieran su idioma. Algo inusual para criaturas tan caóticas como esas. En eso, Al interrumpe en el gremio, dispuesto a discutir el artículo, pero saca la carta de Lilia. En ella, su madre revela que ha investigado la espada Lixkenberg. No es un arma sagrada, sino una espada común forjada por un herrero ordinario, sin poderes especiales y sin mucho más. Y más aún, Lilia confiesa que obtuvo esta información gracias a su pasado como comandante de las marionetas de las sombras, un grupo de espías legendario. Lo más alarmante es que un solo demonio está invocando a los monstruos, obligado por Amsterdam, quien retiene a su amada como rehén. Helen y Rory quedan atónitos. Explican a Al que las marionetas de las sombras eran maestras del espionaje, capaces de desentrañar cualquier secreto. La revelación final en la carta enciende la furia de Al, ya que Einstein finge ser el protector de Mellis, mientras orquesta los ataques para presentarse como su salvador, exigiendo la mano de Fal como su pago por su ayuda. Así que, determinado a rescatarla, Al organiza un plan con Helen y Rory. En ese momento, Rex aparece, ofreciéndose como guía para infiltrarse en Einsteinverse. Lejos, en el palacio de Einsteinverse, el príncipe Nédulos se reúne con los nobles del reino vecinos, quienes le agradecen por su protección. Nédulos, con faltas modestias, dice que solo tiene una espada y demasiadas peticiones, incitando a los nobles a ofrecer tratos y riquezas. Así, una vez solo, ríe celebrando el éxito de su plan para conquistar la región. Habla con Gazel, un demonio encandado mágicamente, que invoca a los monstruos bajo su coacción. Gazel suplica detener la guerra entre humanos y demonios, pero Nédulos lo golpea, recordándole que su amada está en sus manos. Así que, derrotado, Gazel solo puede obedecer. En ese momento, Fal entra.
reprendiendo a Nédulos por maltratar a un ciervo. Él, con una sonrisa testa, justifica su severidad. En ese momento, un guardia interrumpe, informando que el carruaje nupcial se retrasará un tiempo. Nédulos, furioso, ordena reemplazarlo y le ofrece a Fal un vinito. Notando su comodidad desde lejos, le menciona aún: te acostumbrarás a esto, dice con un tos que no admite réplica. Así, al amanecer, Al visita la sastre para comprar ropa resistente. Así, pasando en un carro fuera de la ciudad, Rex, Helen y Rory lo esperan. Rex entrega una carta con los arreglos para entregar en Hifstonir, instruyéndolos a viajar ocultos y rescatar a la rehén de Gazel. Al pregunta qué hará él y Rex revela su plan. Rex planea reunir a los monstruos para exponer la farsa del Extras y anular el compromiso. Helen, incrédula, pregunta cómo lograría eso y Rex confiesa que es un demonio, miembro de las marionetas en las sombras. Explica que hay demonios buenos que desean vivir en paz con los humanos, tal y como Gazel. Y, por desgracia, este último se terminó enamorando de una humana y fue chantajeado por Nédulas tras años de convivencia pacífica. Así, Al, indignado por la injusticia, reafirma su determinación para detener a Nédulas y rescatar a Fal y de paso ayudar a la amada de Gazel. Pasando al amanecer, donde las calles del reino bullen de celebración. La boda es un espectáculo de opulencia, con banderas ordenado y multitudes victoriosas. Nédulos, exultante, cree que su plan para conciliar el poder está a punto de culminar, pero en ese momento entra en la cámara de Fal, donde la encuentra resplandeciente con su vestido nupcial. La invita a unirse a los invitados, pero ella, con voz serena, le pide que se adelante, asegurando que lo alcanzará más tarde. Mientras tanto, en la sombra de la ciudad, Al, Wayne, Helen y Rory, otra vez, observan el edificio donde, según Rex, están retenidas las amadas de Gazel y los demás. Así que, vestidos con ropajes de agricultor confeccionados por la sastre, Al admira la calidad de las prendas. Así, tras un breve debate sobre su apariencia, afinan el plan: rescatar a la rehén, llevarla a la iglesia, exponer que Gazel fue coaccionador de Nebula y demostrar que la espada del Extras es un fraude. Así, apenas salen a las calles, un guardia los intercepta, sospechando de su comportamiento. Al, con una sonrisa confiada, explica que son granjeros llevando verduras frescas al palacio y son las mejores recién cosechadas. Insiste mostrando una zanahoria reluciente. Las chicas tensas anticipan problemas y con razón, ya que el guardia, poco convencido, llama refuerzos. En eso, para ganar tiempo, Helen se transforma, sus escamas draconianas destellando, y lanza a Al por los aires con un movimiento preciso, aterrizando en la habitación de esta Lina, la amada de Gazel. Los guardias interrumpen, pero Al, con una cesta de verduras como arma improvisada, los derrota arrojándolos con fuerza sobrenatural. Convence a Lina para que los acompañe y juntos escapen, dejando un rastro de caos. Así, en las calles, Al y Lina se reúnen con Helen y Rory, perseguidos por un pelotón de soldados. El sonido de las campanas anuncia el inicio de la celebración nupcial o la boda, apremiándolos a apresurarse. En eso, Helen y Rory se quedan atrás, distrayendo a los guardias, mientras Al y Lina corren hacia la iglesia para demostrar todo. Desde las afueras, Rex ejecuta su parte del plan, tocando la flauta encantada que atraerá a los monstruos hacia la ciudad. Dentro de la iglesia, el rey, con un rostro apesumbrado, pregunta a Fal si está segura. Ella, con los ojos vidriosos, afirma que lo está y que lo hace por Meyes, y camina por la forma roja hacia el altar, donde Nédulas espera con una sonrisa triunfal. En ese momento, justo antes de que el beso que seguiría la unión apareciera, la puerta de la iglesia estalla, golpeando a Nédulas contra el altar y diciendo un "yo me pongo". No, pero estará chido. Al entra, saludando a Fal, y con una calma desconcertante, el príncipe furioso se levanta y lo acusa de ser un villano que intenta secuestrar a la princesa. Al, por otro lado, imperturbable, revela la verdad. Nédulos ha orquestado los ataques de los monstruos para fingir ser un héroe, usando una espada falsa y chantajeando a Gazel. La multitud murmura, incrédula. En ese momento, un guardia interrumpe, alarmado, anunciando que los monstruos rodean la ciudad sobre el cielo. Rex toca la flauta guiando a las criaturas hacia la iglesia. En ese momento, Nédulos, desesperado, ordena a Gazel que traiga la espada de Elixir. El demonio, que ahora se ha encontrado con su amada Lina, se niega. Rex, en ese momento, entrega el arma a Al, quien la arroja frente a un monstruo. La bestia la muerde partiéndola en dos, confirmando que es una falsificación. Gazel, libre de su coacción, confiesa: Nédulos usaba una flauta demoníaca para controlar a los monstruos, atacando reinos aliados para luego salvarlos y ganar más influencia.
Nédulos se ríe, admitiendo su plan, y revela que ha enviado un ejército de monstruos a Magis, usando cadáveres como cebo para conquistar el reino una vez que caiga. Pero antes que la esperación cunda, Helen y Rory entran, anunciando que los aventureros de Magis, entrenados antes de partir, están conteniendo a los monstruos, y los guardias de Amsterdam interrumpen, y Nédulos les ordenan arrestar a Al, pero ellos, informados por Rex de los criminales del príncipe, se vuelven contra él. En un arranque de furia, Nédulos saca un cuchillo y lanza contra el rey, pero Al bloquea el ataque con una zanahoria y lo derriba con un puñetazo. Los guardias lo apresan y Fal ante todos declara su amor por Al, afirmando que desea casarse con él. Rory frunce el ceño, no amiga, te ganaron, acusándolo de mujeriego. Mientras tanto, Helen observa con una mezcla de diversión y sorpresa. En eso, el rey, sonriendo, aprueba la unión, pero Al, abrumado, intenta zafarse, diciendo que solo quiere cultivar. Dénmela a mí, yo sí la acepto. Así pasamos más tarde, cuando el rey se retira. Rex entrega a Al una carta sin remitente, dirigida a Nédulos. En ella se detalla el plan del príncipe, revelando que alguien más lo manipulaba desde las sombras. El rey, al leerla, deduce que Rex es un miembro de las marionetas de las sombras. Así, la paz regresa tras el encalentamiento de Nébulos, y en el gremio de Magis todos celebran. Fal, ahora sin su disfraz, entrega un tesoro como agradecimiento a Helen. En eso, Rory interviene, diciéndole que Fal no es su única rival, y ambas se desafían por el afecto de Al. Él, abrumado, huye al campo. Así, en los huertos, Al contempla los tomates, robustos gracias al nagiri. Filia y Rory los siguen, insistiéndole en que elija entre una de ellas. Esquiva la pregunta, Al admite que hay otra mujer en su corazón, sorprendiendo a ambas. ¿Y a nosotros? ¿Quién es? Sin dar más detalles, recoge sus verduras y corre al mercado. Más tarde, en un momento de calma, Al deja una ofrenda de hortaliza frente a una fotografía, en ella tomada hace 15 años en el pueblo de Cels. Aparece junto a Livia, una chica de cabellos rosas. En eso, un flashback lo transporta a su infancia, donde un Al niño ayuda a Gar a cosechar patatas, mientras Lily regaña a su esposo, pensando que explotan al pequeño. Luego, Al entrega una cesta de patatas a los aldeanos para compartir, pero de pronto unos hombres atrapan a una niña que robaba comida. Al pregunta por qué, y una mujer explica que probablemente esté sola y hambrienta, viviendo en las montañas. Pero la advertencia de la mujer resuena en la mente del pequeño Al. Si no entregan a la niña ladrona a un concentrante de esclavos, seguirá robando los cultivos. Y la pequeña de cabello rosado y mirada desafiante muerde el brazo de uno de los hombres que lo sujetan y con agilidad escapa hacia la cesta de patatas de Al. Agarra una y huye hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Así más tarde, oculta tras unos arbustos, Al la encuentra devorando la patata cruda. Con las mejillas sucias de tierra, sin juzgarla, le ofrece un cuenco de sopa caliente, preparada por su madre. Las patatas cocinadas saben mucho mejor, dice con una sonrisa. La niña, desconfiada al principio, acepta el cuenco y Al se marcha dejándola en paz. Pasando el día siguiente, donde Al regresa con una tortilla de tomates, pero la niña no aparece, pero deja el cuenco en el mismo lugar y se va. Apenas se aleja, la pequeña Livia baja de los árboles y devora la comida con avidez. Así, al tercer día, Al le lleva un sándwich de pescado y esta vez Livia se deja ver. Aunque se mantiene a distancia, ya que es un poco tímida, comen juntos. Y ella, con los ojos brillantes, elogia los tomates. Los cultivé yo, responde Al, orgulloso, y le pregunta su nombre. Ella, tras dudar, le dice Livia. Y Al comparte una lección de su madre. La gente es feliz con el estómago lleno, y eso hace feliz a un agricultor como yo. Cuando Al admite que está hambriento, Livia le ofrece la mitad de su sándwich y él intenta rechazarlo, pero ella insiste, si tienes hambre no puedes estar feliz, así que come. Así, su charla es interrumpida por los hombres del pueblo que encuentran a Livia y la atrapan. Al desesperado se arrodilla y le promete pagar toda la comida robada para salvar la deuda, y los hombres escépticos lo ignoran. En ese momento, Gar, el padre de Al, aparece preguntando si su hijo ha hecho algún mal. Al enterarse de la situación, los hombres menosprecian a Livia diciendo que no vale lo suficiente para cubrir las pérdidas. En ese momento, Gar ofrece la carga de su arroz como compensación y los hombres, satisfechos, la aceptan y se van. Al, preocupado, pregunta si fue correcto dar tanto y Gar, con una sonrisa, responde con un "por la seguridad de una niña no hay problema, aunque tu madre me matará". Livia, avergonzada, devuelve las patatas robadas. Gar, bromeando, dice que con tantas patatas necesitarán invitarlos para comerlas, insinuando que Livia cene con ellos. Desde ese día, Livia se convierte en parte de la familia, una hermana para Al. Así, 2 años después, ella intenta convencerlo de descansar,
pues trabaja sin parar en los cultivos. Gal, por su parte, riendo, dice que es imposible, ya que Al es un apasionado de la agricultura. En ese momento, Testa, a un niño, llega corriendo, huyendo de las abejas asesinas. Lily aparece y elimina los insectos con un movimiento preciso. Luego anuncia que ella y Gal irán a la capital real para buscar una casa, pues planean mudarse. Al y Livia deben cuidar la granja en su ausencia. Así, una vez solos, Al pregunta a Testa por qué perseguía a las abejas vecinas, raras en esta zona por cierto. Testa confiesa que exploró el bosque tras rumores de un tesoro y, por suerte, los convence de ir, prometiéndole una joya para Livia. Ella quiere unirse, pero Al, preocupado por el peligro, le pide que se quede y cuide ella del huerto. Así, una vez en el bosque, Testa guía a Al hasta una zona marcada por un mapa y, al pisar una piedra en el suelo, se abre y caen en un santuario subterráneo. Frente a ellos, una losa de piedra, como una tumba, esta escrita en un idioma desconocido. Por cierto, cuando Al la toca, un brillo cegador lo envuelve y una criatura monstruosa de los ojos penetrantes aparece en su mente, atacándolos. Al se desmaya, mientras un volcán cercano entra en erupción, cubriendo el pueblo de Cels con cenizas. ¡No! Así, tiempo después, Livia, aterrada, intenta despertar a Al, gravemente herido, en una tienda de campaña. Testa entra, explicando que el volcán destruyó los cultivos, el puente del pueblo colapsó y los sumidos escasean, hasta los huertos de Al están arruinados y el hambre acecha a los aldeanos. Al, consumido por el dolor, se desmaya de nuevo y esa misma noche, Livia, desesperada por alimentar a su hermano, considera robar comida, pero recuerda la promesa que le hizo Al de no volver a robar nunca. En cambio, pone su propia ración con el plato de él y cuando él despierta y ve la abundancia, Livia miente, diciendo que llegaron suministros de la capital. Él, aliviado, le dice que espera que coma hasta saciarse y ella siente, ocultando su debilidad. Así, los días pasan y Livia, cada vez más débil por no seguir sacrificando su comida, hasta que finalmente, incapaz de resistir la desnutrición, fallece. Mierda. Al despierta esa noche, sintiendo una opresión en el pecho. Testa entra, con el rostro desgradado, y le cuenta que encontró a Livia demasiado tarde. Al, devastado, comprende que ella le dio su comida todo ese tiempo para salvarlo, y la culpa lo consume lentamente. Así, en el presente, mientras cosecha en sus campos de maíz, Al piensa en Livia. Sabe que con sus cultivos actuales ella habrá comido hasta saciarse. Aferrando su rastrillo, renueva su promesa de cultivar para que nadie más pase hambre y tenga que sufrir un destino igual a este. Así que, honrando su memoria, levanta la herramienta con determinación, dispuesto a darlo todo. Así, la escena cambia. Es de la noche y Al, ahora adulto, enfrenta a un dragón colosal bajo un cielo atormentado. Con un solo golpe, imbuido con una fuerza descomunal, derriba a la bestia, que se desploma con un rugido. Al regresa a casa bajo un cielo estrellado. Al cruzar un sendero cercano hacia Mellis, tropieza con una figura inmóvil en el suelo, una chica inconsciente, con el rostro pálido y la ropa desdeñada. Sin dudarlo, Al la carga con cuidado y la lleva a su hogar. Y al amanecer, la chica se despierta, sobresaltada, y lo mira con desconfianza. ¿Me secuestraron?, pregunta con su voz temblorosa. Al, con una sonrisa tranquilizadora, lo niega con la cabeza. Te encontré desmayada en el camino, solo quería ayudarte. Le pregunta si recuerda qué pasó, y ella, relajada ligeramente, explica que se dirigía al gremio de aventureros para reportar un suceso extraño, pero no recuerda más. Al se ofrece a acompañarla, pues también debe ir al gremio, y promete preparar el desayuno para ambos. Minutos después, Rory interrumpe la casa, sorprendiendo a Al y a Lina en plena conversación. Al ver a la chica desconocida, Rory malinterpreta la escena, imaginando lo peor. Pervertido, grita sonrojada antes de salir corriendo. Al, desconcertado, llega al gremio y explica la situación a Helen, quien ríe y promete aclarar el malentendido con Rory. Lina se acerca para el recepcionista, donde Helen la atiende. Explica que desea hacer una petición al gremio, investigar sucesos extraños en la ciudad, donde la gente actúa de manera errática. La solicitud es vaga, y Helen duda que alguien la acepte sin más detalle. Al, intrigado, pregunta a Lina de qué ciudad hablan, y en eso menciona el pueblo de Gul. Responde ella, y los ojos de Al se iluminan. Donde cultivan los mejores espárragos del mundo, exclama, aceptando ayudarla sin dudarlo, convencido de que sus sospechas tienen fundamentos. Así, tras acompañar a Lilia a cambiarse de ropas, ella, aún nerviosa, le pregunta por qué le ayuda. Si acaso espera que le pague con su cuerpo. Sí, ¿no? Suelta tensa. Al, horrorizado, aclara que solo se preocupa por su bienestar, ganándose su confianza. Así, en un callejón cercano, Rory los espía, y al escuchar fragmentos de la charla, malinterpreta nuevamente conversaciones de que son pareja.
diciendo sabía que Helen me mintió, murmura alejándose furiosa. Así en el carruaje rompe Ghoul, un rugido interrumpe el viaje. Al palidece al ver a una orco hembra persiguiéndolos, recordando sus encuentros previos. El conductor resalta la importancia, diciendo que solo es un orco, pero al girarse descubre una horda entera. Al convencido de que es su culpa, se disculpa y se desmaya del susto. Al despertar, nota un colgante en su cuello. Lina explica que es un amulato calmante, y el conductor añade que mientras Al estaba inconsciente, ella lo cuidó, apoyándolo en su regazo. Así en las puertas de Ghoul, los guardias bloquean el paso, pero Lina presenta a Al como su acompañante y les permiten entrar. Así, dentro de Al nota lo extraño, y es que los soldados patrullan con fregonas en lugar de lanzas. En el mercado, un cocinero ofrece brochetas de espárragos, pero al servirlas están carbonizadas. Al pregunta y sabe de los sucesos extraños, pero el hombre con una mirada vacía niega cualquier problema. Pronto, Al percibe que todos en Ghoul actúan como poseídos, moviéndose con una torpeza inquietante. De repente, dos figuras encapuchadas lo atrapan y se lo llevan. Tras liberarse, Lilia lo encuentra y lo invita a descansar en su casa. Ya es tarde. Ella revela que su familia tiene una tienda de colgantes, pero sus padres desaparecieron testimonialmente tras los incidentes extraños. Así, al día siguiente, mientras investiga más a Ghoul y Lina se topan con Lumros, el señor de Ghoul, conocido por liderar la revolución de los espárragos. Al fanático de los cultivos lo reconoce al instante. Lemurus nota el colgante de Al, idéntico al suyo, y ambos conectan por su amor por los espárragos, intuyendo que Lemus sabe más de lo que dice. Al acepta su invitación a cenar en su mansión. Lina, preocupada, le advierte que tenga cuidado. Lemurus parece cuerdo, pero es extraño que haya perdido ayuda externa. Eres tan bueno que alguien malvado podrá engañarte, y insiste. Pasando al atardecer, donde la mansión de Lemurus deslumbra con decoraciones de espárragos, cuadros, esculturas, incluso lámparas en forma de tallos. Así, en la sala principal, Al va al grano. ¿Qué está pasando en Ghoul? Lemuro, con una sonrisa enigmática, dice que no hay nada que preocuparse, pero de pronto los guardias de la sala apuntan lanzas hacia Al. El hombre admite que necesita un favor de él. Al, reaccionando con rapidez, derrota a los guardias con movimientos precisos, usando su fuerza descomunal. Así corre hacia Lumos para interrogarlo, pero Lina se interpone, suplicando que se detenga. Antes de que Al pueda reaccionar, una presencia oscura emerge del cuerpo de Lemnos. Es un demonio con 4 serpientes en la espalda que se presenta como Vita, un demonio de alto rango. Vita revela su poder, controla las mentes, aunque solo una a la vez. Para amplificar su influencia, cristalizó su magia en una piedra, como la del colgante de Al, y la incrustó en la estatua de la diosa del centro de Ghoul, afectando a todos los ciudadanos. Su plan original era apoderarse de Meyes, pero al enterarse de que alguien derrotó a Romero Bandera y Urbus, es decir, Al, decidió probar su magia en Ghoul primero, temiendo adversarios formidables. El demonio Vetra, con sus serpientes asesinadas, se jacta de haber atrapado a Al Gwen para controlarlo y elevar su prestigio entre los demonios. Lina, con lágrimas en los ojos, se disculpa con Al, confesando que actuó bajo las órdenes de Vita, quien secuestró a sus padres. El demonio se burla de sus súplicas, pero Lina, recordando la bondad de Al, le implora que huya. En un acto desesperado, arroja un artefacto al suelo y, al romperse, emite una luz cegadora, seguida de una explosión que sacude la mansión, derrumbando paredes y columnas. Brita está furiosa, percibe que la estatua de la diosa del centro de Ghoul ha sido destruida, rompiendo su control sobre la ciudad. Al, con una sonrisa astuta, revela que siempre tuvo un plan contingencia. Explica que la luz fue una señal para Helen y Rory, quienes destruyeron la estatua. Vetra, incrédulo, insiste en que Lina lo vigiló todo el tiempo. Al corrige, hubo 2 momentos en los que él estuvo solo, cuando las figuras que encapuchadas lo secuestraron, y para su sorpresa, esas figuras eran Helen y Rory, quienes, preocupadas por él, lo siguieron a Ghoul. Al notar los comportamientos extraños, investigaron por su cuenta y descubrieron que la estatua era una fuente de control mental. En el segundo secuestro, le entregaron la piedra luminosa y planearon destruir la estatua, rescatando de paso a los padres de Lina, tal y como en el incidente anterior. Brita, acorralado, amenaza con matar al Lemuro, el último rehén que le queda. Al, astuto, apela la pasión de Lemnos por los espárragos, recordándole su revolución agrícola y el orgullo de Ghoul. Las palabras resuenan en el noble, rompiendo el control mental del demonio. Aprovechando la distracción, Al lanza un puñetazo devastador que envía a Brita volando fuera de la mansión y derrotándolo. Así pasamos a la mañana siguiente, donde Al, Helen, Rory y Lina se preparan para regresar a Meyes. Lina, agradecida, regala a Al un amuleto de su familia. Para despedirse, le da un beso en la mejilla, sorprendiendo a Helen
Línea Rory. Con una sonrisa traviesa, Línea promete visitar la capital cuando sea mayor para ser su pareja. Y en el camino, Al se encuentra con Rex, el cartero, y desahoga su frustración por la hierba invasora. Un grito infantil los interrumpe, una niña perseguida por hombres que intentan secuestrarla en plena luz del día. Al les ordena soltarla, pero al negarse les propina una paliza liberándola. En eso la niña, Yuridia por cierto, resulta ser la hija del rey demonio. Rex explica que Al no odia a los demonios y Yuridia con ojos suplicantes pide su ayuda. Relata que mientras jugaba en su habitación en la tierra de los demonios, su cuidador, Volpomeda, advirtió de un peligro inminente, así que abrió un portal y la envió a Meyes para salvarla. Al aceptó ayuda, confiando el problema de su huerto a Rex. Sin dinero para un barco, Al cruza el océano corriendo, con Yuridia en brazos, hasta la tierra de los demonios. Así una vez en la orilla, Volpomeda los ataca, lanzando esferas de energía. Sus movimientos son erráticos, como si estuviera controlados. Al protege a Yuridia, recibiendo varios impactos que lo hieren. Con cada esfera que esquivas, se acerca más decidido a liberar al cuidador y descubrir quién amenaza a Yuria. En el castillo del rey demonio, el aire está cargado de tensión, mientras Al enfrenta a Volpomeda, el demonio cuidador de Yuria. A pesar de los feroces ataques de esferas de energía, Al logra aturdirlo con lanzamientos precisos de una patata, su arma improvisada más confiable. Justo cuando Yuria corre el peligro, una figura imponente interrumpe la escena. Lilia, la madre de Al, cuya fuerza descomunal noquea a Vaporia de un solo golpe. Yuria, boca abierta, describe a Vaporia como un usuario de magia más poderoso que conocen, aunque sus excentricidades lo hacen impredecible. Así, dejando el demonio atrás, Al, Lilia y Yuria avanzan hacia el castillo, pero una bomba de inquietud persigue a Al, como si persiguiera una traición. Así, dentro del castillo, el panorama es devastador. Guardias y sirvientes yacen inconscientes y el rey demonio, padre de Yuria, está gravemente herido junto a su trono. En eso, un guardia moribundo con su último aliento advierte de un enemigo entre ellos. En ese instante, la supuesta Lilia desvaina una espada oculta e intenta decapitar a Yuria. Al, con reflejos agudos, bloquea el ataque, confirmando sus sospechas. Menciona que su madre lo habría abrazado hasta romperle los huesos. Lo dice mirando a la impostora. La figura se transforma, revelando a Livia, su hermana adoptiva, a quien creía muerta tras la tragedia de Cels. Livia, con una sonrisa perturbadora, proclama que el dios malvado lo resucitó, prometiéndole un mundo sin sufrimiento. Para demostrar su poder, lanza un ataque que parte el castillo en dos, enviando escombros al cielo mientras se burla de la fragilidad del mundo. Yuria, protegida por Al, revela una verdad inquietante. El poder del dios malvado está sellado dentro de Al, manifestado en su amor por la naturaleza y sus estadísticas sobrenaturales. Livia añade que Al ya tuvo contacto con el dios malvado, insinuando en su encuentro en la infancia, y lo invita a unirse a ella, prometiendo respuestas sobre su pasado y la posibilidad de vivir como antes. Yuria interviene, desmarcando el engaño, lo que enfurece a Livia, lo que hace que agarre a Yuria por el cuello, amenazando con matarla. En ese momento, el colgante de Al, regalo de Línea, brilla con una luz cegadora, deteniendo el tiempo. Una figura desplandeciente aparece, la diosa del bien, invocada por el amuleto. Explica que el dios malvado ha manipulado a Livia y ofrece a Al un pacto: eliminar el poder maligno de su interior a cambio de aceptar el suyo, con la misión de restaurar el equilibrio. Al, sin mucho que pensar, acepta, y su nuevo poder se manifiesta. Sin embargo, la habilidad parece débil, invocando solo plantas aparentemente inofensivas, pero para sorpresa de todos, estas se transforman en látigos robustos, las mismas malas hierbas que invadieron su huerto, por cierto, que liberan a Yuria del agarre de Livia. Livia, con su risa despectiva, neutraliza los ataques con facilidad, y Volpomeda, ahora libre del control, interviene intentando razonar con ella. Furiosa, Livia la ataca, pero Al grita su nombre, deteniéndola. Aburrida por la pelea, Livia propone a Al un encuentro futuro, a solas, antes de desvanecerse en un torbellino de sombras. Volpomeda, confundido, pregunta a Al sobre su relación con la chica del cabello rosa, y antes de responder, el rey demonio recuperado aparece y agradece a Al por salvar a su hija y a su reino. Al relata los eventos, pidiéndole ayuda para investigar al dios malvado. El rey, con expresión grave, promete consultar los archivos demoníacos, pero advierte que el dios malvado es una entidad antigua, cuyo alcance es trascendente del reino humano y de los demoníacos. Mientras, en Meyes, Fal decide salir del castillo en secreto, dejando a su criado como doble. La sirvienta acepta con una sonrisa siniestra, traicionando una intención oculta. Así, en el pueblo, Al reflexiona sobre las palabras de Livia, atormentado por el recuerdo del santuario de Cels.
Así busca a Testa, quien estuvo con él cuando tocaron la losa misteriosa. Testa, sin embargo, solo recuerda el desmayo de Al y la erupción del volcán, sin detalles de algún dios malvado. Así cambian de tema a los cultivos, y Al agradece a Testa por cuidar su huerto, invitándola a Mellex. Testa declina diciendo que no puede dejar a Self, pero su mirada esconde algo más. Al, respetando su decisión, se despide. Así en el bosque, Al es atacado por un orco. Sorprendentemente no logra derrotarlo de un solo golpe, como antes. Rory y Helen llegan, eliminando al orco y notando su debilidad. Al revisar sus estadísticas descubren que ha caído drásticamente tras el pacto con la diosa. Al oculta la verdad para no preocuparlas y las chicas con ánimo lo distraen con bromas para que no se sienta mal. En ese momento, Rex aparece entregando una carta de Lelia llena de cariño maternal que avergüenza a Al. En ese momento, Filia se une, desatando una discusión de celos entre las chicas por su atención. Al, abrumado, se refugia en su huerto, donde Helen, Rory y Filia lo ayudan a cosechar una vez más, recordando cómo conoció a cada una y agradece su apoyo, pero su mente sigue atrapada en las incógnitas sobre Livia y el dios malvado. Finalizando este grandioso anime que nos deja con más dudas que respuestas. Y nada, siga hasta acá, como siempre un buen like y una suscripción me ayuda un montonazo. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda un montonazo. Y nada, sin mucho más nada que decir sobre los me despido como siempre. Soy Ali, bye.